pudo escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. Muy bien, gracias a todos por el cariño, y toda esta iglesia es muy bien correspondida. Nos sentimos de veras en familia, nos sentimos muy honrados siempre de poder estar aquí. Y bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a compartir la palabra de Dios. Espero que usted esté preparado. El día de hoy voy a compartir un mensaje que le hemos titulado Oscuridad. Oscuridad. Y, perdón, dice la Biblia que Dios es un Dios de luz. Pero aunque Dios es un Dios de luz, Dios tiene un lugar preferido para encontrarse con sus hijos. Cuando va a tratar con ellos de una manera poderosa, cuando va a desatar sobre ellos revelación, cuando va a darle promesas y pactos, y es en la oscuridad. Luego en la Biblia, Éxodo capítulo 20, verso 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios llama a Moisés, y es un momento sagrado cuando Dios le va a revelar la ley. El pueblo de Israel vivía en oscuridad porque no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Todavía Dios no les había revelado, no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Toda la gente, cuando está sin Cristo, sin la luz de su palabra, vive en oscuridad. Y Dios le llama a Moisés en la oscuridad, para ahí en esa oscuridad transformar su vida y la vida de una generación para siempre. Y cuando entra en la oscuridad, ahí donde está Dios, aunque Dios nos trate en la oscuridad es donde nos transforma. Cuando Moisés regresa al pueblo, dice que regresó y su rostro brillaba tanto que ni siquiera podían verlo a la cara. No existían lentes polarizados como los de ahora y Gucci y todo. No. Entonces todos se tenían que poner un velo para poder ver a Moisés, porque brillaba, porque la oscuridad donde estaba Dios le transformó. Y eso es lo que yo vengo a predicarte el día de hoy. En la oscuridad donde Dios te ha llamado, en la oscuridad que te sientes que estás en esta temporada, quizás hay varios que sienten que están en la oscuridad. Déjame te digo, Dios te ha llamado a ese lugar, porque en ese lugar Dios te va a bendecir. Alguien diga amén, por favor. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. En él estaba la vida. ¿Quién es? Jesús mismo. Jesús era la luz de la oscuridad, pero la luz de Jesucristo brilla en un lugar muy específico. ¿Dónde es donde brilla la luz de Jesucristo? En las tinieblas, en los momentos de duda, en los momentos de confusión, en los momentos de necesidad. En los 2020, cuando nos encierran en las casas y no sabemos ni por qué, y tenemos más preguntas que respuestas, ahí es donde brilla la luz de Cristo Jesús. Y Dios, insisto, ha escogido los tiempos de oscuridad para manifestarse en cada una de nuestras vidas. Isaías capítulo 29, verso 18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Cuando es un tiempo de oscuridad, cuando es el tiempo del no sé qué hacer, cuando es un tiempo que tenemos una gran incógnita, cuando es un tiempo que muchos están llenos de temor y de desesperanza, yo quiero decirte, ahí es donde Dios hace una diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos, y tú eres un hijo de Dios. Y esta es una verdad: no encontrarás a Dios en tus éxitos, no lo encontrarás en tus fortalezas,
no lo encontrarás en tu abundancia. Será en tus días de terror, en tus días de adversidad, en los días de la miseria, en los días de la depresión, en los días de preguntas. Ahí es donde cada uno de nosotros encontraremos a nuestro Dios. Dice que en aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Nosotros tendremos respuestas que otra gente no tiene. Nosotros tenemos revelación que otra gente no tiene. Por eso cuando la gente está asustada, nosotros estamos en paz. Cuando la gente está triste, nosotros estamos gozosos. Estamos en las mismas tinieblas, pero no estamos solos. En medio de nuestras tinieblas brilla la presencia de Dios. Podemos acercarnos confiadamente a su trono y decir: Padre que estás en los cielos, aquí estamos. Y en ese momento brilla y sentimos la tranquilidad. Aleluya, me encanta predicar esto. Dice la Biblia que en el principio, cuando Dios hizo su creación, separó la luz de las tinieblas. No dice que desapareció las tinieblas. Yo diría, ¿por qué no destruyó las tinieblas mejor? Si una vez todo que sea luz, no, las separó. Porque hay un tiempo en nuestras vidas de luz, pero hay un tiempo de tinieblas. Y las tinieblas Dios las dejó porque son una herramienta fundamental en los planes gloriosos que Dios tiene para tu vida. Y no sé a quién le estoy predicando en esta mañana, pero Dios tiene planes gloriosos para tu vida. Por eso estás viendo que tu día está oscureciendo, por eso estás viendo que tu situación está oscureciendo, porque Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestras vidas, mucho mayor. Aleluya. Isaías capítulo 9 verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál fue el pueblo que vio gran luz? ¿Sobre quiénes resplandeció la luz? Sobre el pueblo que andaba en tinieblas y los que moraban en sombra de muerte. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios, pues yo no sé en qué confía. En lo que confía que le ruegue, ¿verdad? Que agarre su billete y que le ruegue el billete a su cuenta de bancos, que le ruegue a su negocio, que le ruegue a quien quiera. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Y dice la Biblia que ese pueblo, nosotros que vivimos en las tinieblas y que morábamos en sombra de muerte. ¿Por qué? En todos lados fue lo mismo. En todos lados fue un cambio radical, drástico. En todos lugares hubo desgracias, hubo miseria. En todos lados, escúchame, hubo muerte. Y no solamente muerte por enfermedad, sino hubo muerte por psicología, porque no tuvieron la capacidad de renovar su entendimiento, como dice la Biblia. Hubo tiempos en los cuales la gente perdió la esperanza, pero en ese momento los hijos de Dios, cuando todo era incertidumbre, vimos la luz, vimos con claridad, vimos una gran luz, y luz resplandeció sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Los que caminábamos en sombra de muerte. Porque serán las noticias mañana, tarde y noche: muerte, 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 muerte. Pero tú y yo tenemos una luz que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aleluya. Cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, veníamos en tinieblas. Veníamos de situaciones complicadas, de dolor, de separación, de divorcio. Veníamos de fracaso. ¿Cuántos encontraron a Cristo Jesús en un momento de mucha oscuridad en sus vidas? Levántame su mano. Pero ahora luz resplandeció sobre nosotros. Por eso los hijos de Dios, escúcheme, no tenemos miedo de las tinieblas. Las tinieblas hasta nos llegan a emocionar, porque cuando nuestra temporada empieza a oscurecer, significa que Dios está a punto de aparecer y Dios está a punto de actuar. Un milagro está a punto de llegar a nuestras vidas. Mateo capítulo 14, verso 22 al 27.
Dice: inmediatamente después Jesús insistió, y esa palabra hay que subrayarla, insistió Jesús en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Me encanta esta historia porque dice que después de haber tenido una gran reunión donde Jesús predicó a multitudes y todo era felicidad, dice: Jesús insistió en que los discípulos fueran a la barca. Jesús les dijo: discípulos, vayan a la barca y empiecen a atravesar ese lago. No era un pequeño lago, era así como los lagos de allá de por Chicago, ¿verdad? Así, es como un mar, o sea, atraviesen, vayan. Y los discípulos dijeron: no, Señor, mira, es que mejor te ayudamos aquí a recoger el equipo de sonido. No, yo insisto, vayan. Dijo Pedro: no, mira, Señor, es que todavía esto, insisto, suban a la barca. ¿Quién organizó eso? ¿Me entiende? Era Jesús mismo. Pensamos que tenemos propia voluntad. No, mis amados, ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo, y a veces nos pone unas trampas por ahí, porque Él dijo: yo insisto, súbanse a la barca y vayan. Y entre tanto despidió a la multitud. Imagínense, o sea, qué bueno que vino, qué gusto saludarle. Ay, mire su niñito, ¿cómo se llama? Pedro, igual que el apóstol, mire qué bonito. Y ahí estaba despidiendo a la multitud. De aquí a que acabó de despedir a la multitud, imagínese, ¿verdad? O sea, ándele, que le vaya bien. Decía mi abuelita, porque ella también recibía a la gente en la iglesia: qué bueno que vino, no deje de faltar, ¿verdad? Y yo decía: no, abuela, no deje de venir. Pero bueno, y no los estaba desanimando la abuela, ¿verdad? Pero y después que despide a todos, dice: voy a orar. Y se va al monte a orar Jesús. Y cuando sube al monte, allá ve a los discípulos a lo lejos, que ya van allá. Y Jesús no crea que oraba así como nosotros para comer: ay, gracias a Dios por el alimento. No, él se apasionaba. Él ahí derramaba su corazón, ahí recibía consuelo, ahí lo fortalecía el Espíritu Santo. O sea, los tiempos de oración de Jesús eran intensos, eran extensos también, ¿verdad? Y en eso, en el mar, se vienen las olas, un fuerte viento, y los discípulos están asustados. Ahora, póngame atención. Si usted ha volado en avión, bueno, yo creo que todos, las turbulencias se sienten, pues dice ahí en México, bien gacho, ¿a poco no? O sea, usted va bien tranquilo y de repente entonces hay una terapia que yo aprendí. Cuando el avión empieza a temblar, yo volteo a ver a la azafata, a la aeromoza. Si ella está tranquila, pues el avión está temblando ya, repartiendo cacahuates y todo así como ella lo tiene dominado, ¿me entiende? Ella no se asusta, ella va. Entonces yo digo: todo está bien. Ella sabe de esto. Pero en alguna ocasión íbamos en un avión y estaba cruzando una tormenta, y el avión tembló de tal manera, así como que y hasta como que se quiso apagar la luz y volvió a prender. Y vi que la aeromoza salió corriendo, se sentó, se amarró y se agachó. Y yo dije: Padre, socórrenos. Porque si esta que sabe de cosas del avión está asustada, imagínate qué está pasando. O sea, ok, los discípulos eran pescadores, ellos sabían andar en barca, ellos sabían lo que eran las olas, y estaban asustados. Si el pescador estaba asustado, es que estaba grave la cosa. Y Jesús despidiendo a la gente y orando, y dice la Biblia que se hizo de noche. Ahí le va, verso 25. A eso de las 3 de la madrugada. ¿Por qué esa hora, Señor? ¿Sabe usted que a las 3 de la madrugada usted no sabe si es muy noche o es muy temprano? Es exactamente la hora.
Ahora, ¿sabe usted qué significa la noche? La noche significa nuestro momento más vulnerable, cuando estamos más desprotegidos, cuando no estamos atentos. Esos son los momentos cuando tratan de robar. Ahorita que decía el pastor, cambiamos vidrios, que vengan ahorita. Los reto a que vengan ahorita. No, ya vi 2, 3 que están o sea, no. Le sacan la 40 y córrele, y para qué quiere, ¿no? No, es en la noche cuando somos vulnerables. Aún el más sabio es vulnerable. ¿Y sabe por qué? Póngame atención. Porque Dios, para bendecirte, porque Dios, para hacer un milagro en tu vida, Dios necesita que seas vulnerable. Porque la vulnerabilidad nos hace humildes. La vulnerabilidad nos hace seres más espirituales, nos hace sensibles a la presencia de Dios. Es cuando reconocemos lo que el pastor les ha estado enseñando. Tuvo que haber sido Dios. ¿Por qué? Porque estoy en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Y cuando ellos estaban vulnerables, se acerca Jesús caminando sobre las aguas. Imagínense ese milagro. Y cuando ellos lo ven, en vez de alabarlo, pues ya estaban escamados, se escamaron más. Un fantasma. Y en ese momento, los 3 de la madrugada, de noche, vulnerables, Jesús les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, les voy a ayudar, todo va a salir bien. Aleluya. Me encantan esos momentos. Cuando somos vulnerables, cuando estamos asustados, cuando no hay dinero en la cartera, cuando hay problema familiar, cuando el luto llegó a nuestra familia y se apareció a las 3 de nuestra madrugada, se aparece la misma presencia de Dios y te dice: no tengas miedo, no te asustes, ya llegué, te voy a ayudar, todo va a salir bien. Aleluya. Óigame, todo salió bien. Hasta el Pedro dio unos pasitos sobre el agua. Después se hundió, pero ese es otro tema. Pero el Pedro cambió. O sea, esa noche terminó en una noche gloriosa. Cuando ellos salieron de esa noche, salieron resplandecientes. Mis amados, hay muchos que el día de hoy resplandecen porque en su oscuridad se encontraron con Dios. Y hay otros que están a punto de resplandecer porque Dios está empezando a hacer una gran obra en sus vidas. Aleluya. La Biblia nos habla muchas veces de días oscuros, momentos de tinieblas, momentos cuando los hijos de Dios tuvieron un encuentro con la misma presencia de Dios. Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22. Dice: el Señor iba delante de ellos. No voy a continuar porque esta palabra la tienes que entender. No sé si para ti es de día o es de noche, pero tienes que entender una cosa: Dios va delante de ti. Y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche, una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Mis amados, las tinieblas son algo tan cotidiano como la luz. De hecho, es mitad y mitad. La mitad del día es con luz, la otra mitad es sin luz, es en la oscuridad. Así lo estableció Dios. Y cuando el pueblo de Israel viajaba en el día cuando todo se ve claro, cuando se ve el horizonte, en el día cuando de alguna manera es cuando somos más fuertes, ahí estaba la columna de nube para que ellos aún aumentaran sus fuerzas. Pero de noche, yo quiero que diga bien fuerte: pero de noche. Una vez más, estamos al 50%, entonces hay que gritar el doble, ¿verdad? Entonces diga bien fuerte: pero de noche Dios les puso una columna de fuego. Esa columna de fuego, ustedes también viven en el desierto, yo en el desierto de México. De aquí está un poquito más bonito. Poquito. Cuando hace frío, el frío es brutal, pero sin embargo ellos tenían el calor del fuego de Dios.
Y además con el fuego ellos podían ver. Y el fuego los protegía, porque el fuego es poder y es protección. El fuego, la Biblia lo ha comparado siempre con el poder y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir la columna de fuego que los va a guiar durante la noche, que los va a iluminar, que les va a dar calor, que les va a dar protección. El fuego no permitía que las bestias se acercaran a atacarlos, porque el fuego es protección. El fuego vence a nuestros enemigos de noche. Oh, estaban los profetas de Baal y Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió el altar. Dice la Biblia en Apocalipsis que en la batalla de Armagedón, en el día postrero, se levantará un ejército, y el número de ese ejército era como la arena del mar, y vinieron a hacer guerra contra el Señor Jesucristo. Y entonces cayó fuego del cielo y los consumió, y todos fueron destruidos, porque el fuego es poder de Dios que vence a nuestros enemigos. Aleluya. ¿Quién nos protegió? Escúchame, no del COVID. ¿Quién te protegió de niño cuando estuviste a punto de ahogarte? Cuando te detectaron esa enfermedad mortal, cuando tuviste ese accidente, cuando fuiste huérfano y tuviste desde niño que vértelas prácticamente por ti solo. Desde ese entonces la misericordia de Dios se mostraba, aunque en tu vida era de noche, una columna de fuego estaba ahí para defenderte de tus enemigos. Y dice la Biblia, y nunca quitó de su lugar esa columna de fuego. Esa columna de fuego el día de hoy está encendida. Dice también que ese fuego les permitía viajar de noche, porque cuando todo va bien es fácil avanzar. Cuando tengo problemas con mi vieja, el negocio viene bien, todo está viento a favor, todo parece maravilloso. Ya hasta me arreglé los papeles que no había podido arreglar, y todo está padre. Y cuando es de día todo el mundo se siente fuerte, pero cuando llega la noche, en la noche de 2020, muchos se detuvieron. Muchos quedaron escondidos en una cueva, espiritualmente hablando. Pero los hijos de Dios, a pesar de la oscuridad, la columna de fuego nos permitió seguir adelante. Aleluya. Yo puedo decir que el 2020 como iglesia, yo vengo a dar testimonio, ha sido el año más glorioso que nosotros hemos vivido. El año más glorioso cuando ha habido avivamiento, cuando la gente salía literalmente corriendo de sus casas a congregarse. Y mis amados, puede haber a lo mejor alguna silla que ahorita no puede ser ocupada, pero los corazones nunca estuvieron tan encendidos como en esta temporada, porque aunque estábamos en la oscuridad, somos diferentes, tenemos una luz y pudimos avanzar. Hay gente que Dios le había prometido que iba a prosperar, y aún en su mediodía nunca prosperó, pero fue en la oscuridad cuando por fin prosperaron. Fue en la oscuridad cuando por fin fueron levantados. Fue en la oscuridad cuando su matrimonio se restauró. Fue en la oscuridad cuando recibió sanidad. Fue en la oscuridad cuando pudieron ver la mano de Dios obrando a su favor. Dios es el Dios de la luz, pero Dios es el Dios que nos encuentra en la oscuridad. Aleluya. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra. Y esto no indica que vemos el horizonte, no, porque en la noche vemos el siguiente paso solamente. Estando manejando en el estado de Veracruz, en una camioneta que compramos, era de noche, no se veía nada, las luces no servían para nada. Y luego les había salido una carretera a los baches. O sea, no había baches en la carretera. Bueno, ya. Dije, no me vuelve a suceder. Compré una lámpara de 425 mil millones de lúmenes para que alumbrara. No importa qué tan oscura sea tu noche,
importa qué grande es nuestra luz en medio de la noche. Y no es nuestra luz, no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra valentía. Es la misma misericordia de nuestro Dios. Déjeme terminar diciendo, porque el Espíritu Santo es el calor de su presencia. Es en las noches cuando todos te abandonan, como el hijo pródigo. Cuando tenía dinero, había party, hasta se le quitó lo feo. Hasta las muchachas lo veían guapo. Pero cuando estaba en la miseria se quedó solo. Cuando llega la oscuridad estamos solos, porque no hay nadie a nuestro alrededor quizás. Pero dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Hubo gente que nunca había estado tan bien acompañada como en su tiempo de soledad, como en su tiempo de tristeza, de amargura. Estaba sentado solo, nadie te podía consolar, no había nadie que te podía animar, no había nadie. Pero de repente sientes una mano que te toca, una mano que te abraza, unos labios que te besan como un padre amoroso. Y es el fuego de esa columna que brilla en la noche, que existió, que nunca fue quitada y que nunca será quitada. La luz de la presencia de Dios que brilla en medio de tu oscuridad. Glorifica el nombre del Señor. Aleluya, aleluya.